Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, comenzamos 2024 con nuestra nueva programación. Ya hemos hecho 4 o 5 programas del día. Tenemos ahora a Vladimiro Mujica, como todas las semanas, en nuestro segmento Metaverso o Migración sin Metaverso, mejor dicho, porque tú y yo somos migrantes, como muchos millones más. Y salimos de Venezuela, producto pues de una situación insostenible para vivir. Entonces, hemos estado buscando soluciones democráticas, institucionales, pero de la noche a la mañana nos encontramos en que se aprueba un nuevo presupuesto por una asamblea, mientras que hay dos de paso, pero siguen habiendo dos, y una de ellas, la que afecta al gobierno, aprueba un presupuesto destinando 54.7 millones de dólares para neutralizar amenazas, y lo va a manejar nada más y nada menos que el SEBIN, un cuerpo que justamente ha sido señalado de represivo contra el pueblo mismo y no contra amenazas. Entonces, ¿dónde están las amenazas? ¿Y qué va a pasar con la educación, con la salud y con esos otros rubros, que es donde se requiere verdadera inversión para una recuperación nacional? Entonces, esta visión del uso de los recursos, a esta altura del juego, cuando estamos hablando de que en este año debería haber un proceso electoral para reinstitucionalizar el país, y la fuerza democrática, o sea, de alguna manera se les pone al margen, pero cuando se dice, ustedes son una amenaza, es lo que yo entiendo, porque no veo otra amenaza. O sea, ¿cómo percibes tú un país que funciona en esos términos? Que sigue funcionando y que demuestra que va a seguir en los mismos términos. Bueno, bueno, primero la cortesía del año, José Antonio, feliz año. Feliz año, yo te lo dije varias veces y nunca me lo respondí, pero bueno, así es el mundo. Te No, mandé no pude. tarjeta de salutación, mensaje de voz, pero usted estaba abstraído del mundo de las formalidades. Pero no en público, esta es primera vez No, en no, te lo público. tengo que decir así, no, mentira. No, en serio, Vladimiro pues es todo un caballero con nosotros, es un programa, tiene ya 3 años aquí, y tocamos los temas con la crudeza de vida porque de verdad que no permite otra cosa. Estamos hablando de un país en crisis, 25 años Eh, de trastorno, y no se visualiza una intención auténticamente renovadora. yo creo que ya tú en buena parte, yo comparto mucho de tu comentario, el que no se visualiza todavía ningún cambio. Esto es un ejemplo más. O sea, probablemente estos son los recursos que le destinan represión y a la acción de los organismos de represión del Estado, la parte pública, pero probablemente hay muchos otros recursos que están destinados a eso, al seguimiento, al espionaje, etcétera. Pero que los venezolanos, la opacidad absoluta sobre el uso de recursos públicos en Venezuela, ya tenemos 25 años de eso. Así, eso empezó cuando Chávez transformó a Petróleo de Venezuela en la caja chica del gobierno. Desde entonces la opacidad, no solamente en los recursos, cuál es la producción petrolera de Venezuela en serio, no se sabe. Eh, qué tipo de recursos se invierten en los arreglos internacionales de Venezuela con países como Irán, Cuba, Nicaragua, etcétera, no se sabe. Qué proporción de los recursos del país están invertidos en cuentas y cosas fuera de Venezuela que no tienen ningún control de la Asamblea Nacional, tampoco se sabe. O sea que, visto desde el punto de vista cínico, esto es una información disponible que probablemente no estaba disponible antes. Luego hay una cosa que sí me gustaría precisarte. O sea, es verdad, nosotros somos 8 millones en la diáspora, pero no todos salimos porque en Venezuela no se pudiera vivir. Yo, en mi caso específico, yo no salí de refugiado económico de Venezuela, ni busqué refugio en los Estados Unidos. Estoy en los Estados Unidos por cuestiones de trabajo, porque ahí sí
porque en Venezuela las condiciones para que yo pudiera trabajar y a la par estuviera involucrado en la actividad política se hacían imposibles porque había prácticamente una decisión de no apoyar el tipo de investigación que nosotros hacíamos. Entonces, bueno, yo tomé la decisión de salir por un tiempo de Venezuela que se ha convertido en más de 10 años. Pero lo digo, porque no todos salimos como refugiados económicos y no todos salimos buscando. Yo sigo pensando y veo mi conexión con Venezuela, lo veo como algo perfectamente posible y además algo que yo buscaría a medida en que estas cosas se vayan resolviendo. Pero por lo demás, lo que tú estás diciendo, digo, efectivamente es más de lo mismo y es una demostración más de la opacidad de la forma, como te decía antes, en que se manejan los recursos del país. Absoluta, sin control, sin ejercicio contralor adecuado, sin ejercicio de contralor ni de la Contraloría, excepto para ejecutar acciones en contra de los opositores. No hay ni ejercicio de la Contraloría adecuado, ni hay ejercicio judicial adecuado, ni hay ejercicio legislativo adecuado sobre la forma en que el gobierno decide, pues, utilizar los recursos de los venezolanos. Es lamentable, es penoso, es horrible, es una situación deprimente que habría que cambiarla a la brevedad posible, pero que eso es lo que ocurre con los regímenes autoritarios, que se creen los dueños del país y actúan como si fueran los dueños del país. Sí, yo te hago la pregunta porque me inquieta que estamos entrando en un año electoral que se supone que es 2024 y así se comprometieron inclusive quienes ejercen hoy el poder de manera indebida, porque es verdad, ejercen el poder pues, de una manera que no se corresponde con la auténtica institucionalización del país. Pero se ofrece y se hacen pactos y compromisos internacionales donde se avisora que pudiera abrirse una endija para encontrar los canales democráticos. Pero en el interín ocurren episodios como este, de que ellos hablan de que se sienten amenazados, ellos, no el pueblo, y destinan los millones que te dije para combatir esas amenazas. Esas amenazas están supuestamente de parte de ellos en quienes van y están abogando por un proceso electoral democrático. Porque yo no veo otra amenaza que Venezuela esté experimentando, salvo las sanciones a los delincuentes que están instalados en el poder, que son sanciones bien claras y que las ha aplicado la instancia internacional, Estados Unidos y otros organismos bilaterales. Entonces, en particular, ¿cuál es la amenaza de la que puede hablar el régimen en este momento que sienten ellos que requiere invertir esa cantidad de millones para contrarrestarlo? No sé, esa pregunta, por supuesto, a quien correspondería hacerla sería precisamente a los órganos controladores y a la gente. Preguntarse por qué y en qué consiste la amenaza. Por supuesto, el régimen utilizará la construcción de narrativas que están basadas, muchas de ellos, en hechos falsos, y también conceptúa como amenaza, por ejemplo, que se le haga una acusación ante la Corte Penal Internacional. Eso es percibido como una amenaza. Pero entonces resulta ser que esa amenaza está sustanciada, esa amenaza entre comillas, que es una acción judicial contra el gobierno de Maduro y contra él específicamente, están avaladas por denuncias muy claras de organismos de defensa de los derechos humanos y que han presentado sus alegatos ante la Corte Penal de La Haya. Entonces, claro, tú dices, es una amenaza que tenemos. Entonces, ¿quién Sí. financia? Entonces viene una cadena de preguntas sobre, por ejemplo, esas acusaciones requieren de recursos, ¿de dónde salen esos recursos? Y entonces termina por construirse toda una verdad fabricada según la cual todos quienes se oponen al gobierno de Maduro representan una amenaza. Bueno, por supuesto, una amenaza a su poder, sin duda. Ahora, ¿por qué los venezolanos tienen que pagar defensas contra acciones que son realizadas dentro de los marcos de la Constitución del país? Porque tú dices, es verdad, todos los estados pagan por gastos de seguridad, pero es que el problema es que en el caso de Venezuela
se paga por gastos de seguridad que a su vez involucran una serie de violaciones a la propia Constitución, como lo vimos con las detenciones arbitrarias ordenadas por la Fiscalía contra funcionarios, contra miembros del equipo de María Corina, más los 200 y más, no sé si llegan ya a 300 presos políticos que están en Venezuela. Entonces tú dices, cuando hay una distorsión de ese tamaño de todo el aparato jurídico, legislativo, de separación de poderes, etcétera, entonces termina por parecer una cosa absurda, pero que solamente está justificada por si tú te crees dueño del país. Tú te crees dueño del país y ejerce como dueño del país. Eso es lo único que está detrás de ese tipo de decisiones. Sí. Entonces, cualquier otra lógica no significa absolutamente nada. Sí. Que estamos en un año electoral, sí. Que eso se traduce en que el gobierno ahora está respetando punto por punto la constitución del país. No. Que Los estamos en un año acuerdos electoral. tampoco. Los acuerdos tampoco. No han liberado a los que tenían que liberar todavía. No, no solamente eso, sino que hay una parte importante. Recuerda que el tema de liberación no estaba contemplado específicamente en los acuerdos. En los acuerdos la idea, la noción, el párrafo, el nombre, preso político no aparece en el acuerdo, ¿ok? Pero todo lo que vino después del acuerdo de Barbados y que tiene que ver con los supuestos otros acuerdos que se alcanzaron en Qatar y que permitieron entonces que aparezcan los Estados Unidos involucrados en toda esta negociación, bueno, allí sí que se ha mencionado abiertamente pues, el tema de los presos políticos y las inhabilitaciones, y en todo eso supuestamente se está procediendo, pues se está procediendo a paso de morrocoy, es una exageración. Claro. Entonces, bueno, tú tienes ese proceder dejando de lado compromisos internacionales y tienes este otro proceder en casa de hacerse aprobar una partida de esa naturaleza. Claro. Bueno, recursos que como te dije al comienzo harían falta para la academia, que tiene años y años, y tú eres de la academia, sea reclamando presupuestos racionales y justos, y no los Así, hay. pero Entonces, las universidades fueron destruidas por diseño, no hay ningún sí, accidente, no hay ningún descuido en la destrucción de las universidades. Fueron destruidas porque eran sitios donde el chavismo no reunía soporte, entonces simplemente se las aniquiló como instituciones. Si con eso se le hace un daño horrendo al país, si con eso se dejan de lado las posibilidades de explotar el conocimiento para el beneficio de la gente, de medicina, ciencia, etcétera, a nadie le importa eso. sí, El no, no, sin problema, el duda. problema es mantenerse en el poder. Claro, no, me interesó tocar este tema contigo y te agradezco mucho tus apreciaciones porque es que estamos en la misma tónica, ¿no? O sea, estamos luchando por un rescate de la democracia, pero mira que es bien cuesta arriba con un gobierno pues que Ah, pero asume, por como supuesto, dices tú, la creencia de que son dueños ellos de actúan todo. como Y, ellos se creen los dueños del país y actúan como los dueños del país. bueno, nosotros de todos modos seguiremos haciendo los esfuerzos que quepan a través de estas plataformas, pues persuadiendo a la gente de que la lucha tiene que continuar independientemente de lo que pueda estar pasando. Así ha ocurrido en muchas partes del mundo y al final se logra. Ojalá que nosotros también en 2024 puede ser. No, 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 Encontremos la entidad necesaria. ¿Ok? Mira, bueno, y lo último, por favor, consígueme la gorra, esa que tienes, que te queda muy bien. Yo te La voy de a dar Juan la dirección donde la imprimo. Mira, manda a hacer, por lo menos, oye, eso sí sería bueno. Aprovecha como regalo de fin de año y de comienzo de año. Para vos con eso, mandas a hacer 100, te la regalas al canal y yo me encargo de distribuirla entre los suena, amigos y productores. suena No es muy mala bien. idea, no es mala idea. Yo te No, mando el logo para que lo... 50, dale. no tienen que ser 100, 50. Creo que cubre la expectativa. Gracias, Vladimiro, por tu tiempo. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo. ¿Estás en México todavía? No, no, ya estoy de vuelta en Arizona. Ah, ok. Bueno, cuídese, pues un abrazo. Estamos hablando.